Hechos 17, versículo 6. Pablo continúa con su viaje misionero, el segundo viaje misionero, y él llega a una ciudad llamada Tesalónica. ¿Y sabes cómo lo recibieron en Tesalónica? Hechos 17, versículo 6. La Biblia dice: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Los discípulos en el primer siglo eran conocidos como los trastornadores. No los trastornados. A ver, espero que no seas trastornado. Sino los trastornadores. En su persecución, las personas religiosas creían que estaban insultando a los discípulos. Sin embargo, les dieron un apodo que nunca más se olvidaron. Un apodo increíble surgió para los discípulos del primer siglo y eran los trastornadores del mundo. A mí me gusta mucho una versión que dice: estos que han puesto el mundo cabeza abajo. O si quieres, patas arriba. No sé qué te gusta más. En inglés dice upside down. Y por eso el título de nuestra clase es La fe para poner el mundo cabeza abajo. Entonces vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. Vamos a estudiar hoy Hechos 17 y 18, porque vamos a ver la continuación del viaje, del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo, ¿recuerdan? Él estaba en Filipos, ¿sí? ¿Recuerdan? El Espíritu Santo lo llevó a Filipos, y en la anterior clase nosotros vimos una fe que trasciende fronteras. El primer ejemplo era de Timoteo, una fe que sacrifica. El sacrificio de Timoteo, hacer más allá de lo que se pide, hacer más allá de lo que es cuestión o no de salvación, hacer más allá para poder salvar al perdido. Vimos el ejemplo de Lidia, ¿recuerdan? El segundo punto, la fe que cambia de mente. Lidia era una mujer influyente, una mujer, una negociante, que tenía mucha influencia, pero también que ya adoraba a Dios. Sin embargo, que cuando ella escuchó a los discípulos, ella decidió cambiar su mente y ya no seguir adorando a Dios como siempre lo hacía, sino hacerlo a través del Evangelio. ¿Amén? Sí. Tercero, vimos la fe del encarcelado, casi digo, del carcelero. ¿Recuerdan? Del carcelero etíope. No, es del carcelero. A ver, solo carcelero. La fe que confía. Este hombre no solo confió su trabajo, él confió su vida para poder servir a Dios. Y después, gracias a Dios, no perdió el trabajo. Recuerden, Dios bendijo a él y su familia. Y finalmente vimos el ejemplo de Pablo, la fe que arriesga. Pablo fue perseguido y aún así él fue a una ciudad muy importante como era Filipos. En Filipos él fue encarcelado. Y después de encarcelado, ¿recuerdan? Los soldados dijeron: ¡wow! Es romano, hay que soltarlo. Y cuando le dijeron: ya, puedes irte, ¿qué dijo Pablo? Apostó el doble. Entonces, puso todas sus fichas, arriesgó y dijo: no me voy. Ustedes me llevan, me escoltan. Y fueron escoltados. Esa es una fe que arriesga, que ve la grandeza de Dios y arriesga aún más. Hoy vamos a ver la fe que pone el mundo de cabeza abajo. Y primero vamos a Hechos 17, versículo 1. Atravesando Anfípolis y Apolonia, le puedes poner ese nombre a tus gatos si quieres, o a tu próximo perrito, o a tu perro, ¿no? A Polonio, imagínate, Polonio, nombre chévere. O a tu scooter puedes bautizar así también. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos.
basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Ahora vemos a Pablo yendo a Tesalónica. En ese entonces, Tesalónica era la capital de Macedonia. Entonces, como ir, ¿a dónde irías en Perú? ¿Cuál es la capital del Perú? Que están atentos. ¿Por qué ir a Lima? Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Por qué ir a Tesalónica? Eso es lo que vamos a entender. Pero a mí me parece súper interesante cómo Pablo llega y dice, como era su costumbre, durante 3 sábados seguidos, él discutía con las personas de esa ciudad. ¿Acerca de qué? De las Escrituras. No discutía de política, no discutía de deporte, no discutía si debes comer ceviche con arroz o sin arroz. No sé cómo comen eso. Amén, amén. Vamos con arroz. Pero él discutía sobre las Escrituras, amén. Pero qué interesante, era su costumbre. Era su costumbre hacer ello. Y dice que después les enseñaba y les explicaba. ¿Qué cosa? Las Escrituras. No su opinión. No lo que él le habían revelado. No un milagro. Él estaba explicando las Escrituras. Amén. Y eso es lo que nosotros hacemos como discípulos. Explicamos las Escrituras. Este pasaje, sin duda alguna, me recuerda a los estudios bíblicos. Sí. Es cierto. Las charlas bíblicas. Sí. Pablo tenía por costumbre 3 sábados seguidos, dice. Entonces, yo espero que tú sepas el horario de tu charla bíblica. Sí. Que te sea costumbre ir a tu charla bíblica. No que sea la verdad algo, wow, apareció por fin este hermano o esta hermana. No. Para un discípulo de Jesús debe ser costumbre predicar el Evangelio. Vamos. Ese era el ejemplo de Pablo. Pero no solo ellos, sino que él enseñaba y explicaba las Escrituras. Dime si no es eso un estudio bíblico. ¿Qué hacemos en un estudio bíblico? ¿Cuentas tu historia? ¿Qué ha pasado? No. En un estudio bíblico abres la Biblia. Y escritura a escritura enseñas la palabra de Dios. Explicas la palabra de Dios. Pero es curioso que Pablo tenía que discutir con estas personas. ¿Con quién tienes que discutir normalmente? ¿Con alguien que entiende a la primera? ¿Con alguien que entiende a la segunda? Quizás a la tercera, a la cuarta. ¿Alguien orgulloso? Alguien orgulloso tienes que estar explicando a cada rato, incluso discutiendo. ¿Por qué? Porque esa persona quiere defender con uñas y dientes que el ceviche con arroz es esencial para la vida. No puede ser. Y tú le dices, no, pero come separado. Y la persona te dice, no, come junto. Y quizás vas a tener que discutir y vas a tener que, wow. Pero, ¿qué es lo que nos muestra? Que estos tesalonicenses eran orgullosos. Porque era la ciudad más influyente. Era la capital. A veces los de la capital se creen los más que el resto, ¿no? ¿No? Y dentro de la capital no es cualquiera. Porque depende del distrito que vengas, ¿no es verdad? Porque algunos dicen, soy de Lima. Entonces, ¿quiénes son los más influyentes? Primer punto, fe para trastornar el mundo de los influyentes. Pablo tenía un plan. Pablo no iba a cualquier ciudad, Pablo no iba a cualquier barrio. Por eso incluso se convirtieron mujeres prominentes. No dice que se convirtió cualquier persona, eran mujeres prominentes y griegos que adoraban a Dios.
Mira las personas a las que Pablo buscaba convertir. ¿Pero qué requiere ello? Valentía. Requiere no ir con tu influencia, no ir con lo que tú sabes, con tu ciencia, con tu conocimiento. Requiere ir con la palabra de Dios. Pablo tenía un plan. Para evangelizar Macedonia necesitamos llegar a los más influyentes. ¿Y tú crees que ellos lo recibieron de primera? No, tenía que discutir varios sábados. Tu estudio bíblico un día. No quiero tener tiempo con Dios. Wow. Entonces, otro estudio bíblico. Ahora te vamos a enseñar la palabra de Dios. No, pero todavía no quiero tener tiempo con Dios. Otro estudio bíblico. Ahora vas a entender lo que es ser un discípulo de Jesús. Y quizás ahí la persona es un poquito más humilde. Wow, estoy perdido. Ahora sí voy a tener tiempo con Dios. Sí. Pero hay veces quizás ni eso. Y tienes que hacer pecado, mostrarle su pecado para que ella entienda que necesita arrepentirse y buscar a Dios. Entonces tiene que ser costumbre de un discípulo enseñar la palabra de Dios. Sí, predica, bro. Pero tiene que ser costumbre llegar a las personas que nos desafían. Llegar a las personas que nos dan miedo. Porque muchas veces podemos pensar, pero esa persona parece tan elegante. Entonces lo ves a Wilder y dices, wow, no, me da miedo evangelizar con Wilder. Si ves a otros hermanos con polera, ahí sí te acercas, dices rápido. Ahí tú te sientes, wow, a él sí lo voy a evangelizar. Lo ves con zapatilla, lo ves... ahí dices, no, ese sí va a aceptar. Pero lo ves elegante, corbata, ahí, wow. Parece que tiene mucho poder, mucha influencia. Igual las mujeres, aquí dice que en la palabra que se convertían mujeres prominentes. Pero a veces dan miedo a esas mujeres. Parece que tienen mucho carácter. Wow, ¿y si me grita? Pero esa mujer tiene muchos seguidores. Pero ese hombre, esa mujer parecen muy atractivos, muy atractivas. Y no compartimos nuestra fe. No evangelizamos. Nos da miedo. Incluso hasta nos reímos, pero es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste con alguien que realmente te daba miedo? Pero no miedo porque querías huir de esa persona. Miedo porque tenías miedo de lo que te iba a decir. Tenías miedo de que, como el jefe de Melanie, pero yo no creo, no me importa eso. Eso es realmente valentía. Cuando eres valiente y tienes la fe en Dios, tienes la fe en Cristo, no en ti, no en la persona, sino en Cristo, entiendes que la vida de esa persona está cabeza abajo. Entiendes que la vida de esa persona está patas arriba, por más que parezca que no. Esa era la convicción de Pablo. ¿Y tú crees que cuando estas personas escucharon del mensaje, abrazaron a Pablo? Le invitaron a su casa. Ven, Pablo, vas a predicar ahora en mi casa. Gracias. Mira lo que hicieron. Versículo 5. Pero los judíos, ¿qué eran los judíos en esa época? Los religiosos, los que ya tenían tradiciones, no, yo ya voy a la iglesia, no, mis papás me dicen que soy bueno. Esos eran los judíos en ese tiempo. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, ¡wow!, en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Wow. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron.
Entonces estos exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. ¿Cuál es una promesa de la Biblia para los que quieren obedecer la palabra de Dios? Persecución. No sé si alguna vez ya te han perseguido al punto de que contrataron maleantes callejeros para asaltar tu casa. Bueno, si tienes casa también, ¿no? Si vives en la casa de tu mamá, entonces no. Entonces, espero que ahí ya estés buscando independizarte. Amén. Pero imagínate el tamaño de la persecución aquí. Estas personas influyentes, los de la capital, no se contentaron con solo no escuchar el mensaje, no se contentaron con solo no obedecer la palabra de Dios, sino que contrataron maleantes callejeros. Contrataron una pandilla y marcaron a Pablo y Silas. Entonces, me enseñaron esa palabra esta semana, marcar. Entonces, los marcaron. Entraron a la casa de Jasón. No encontraron a Pablo y Silas, pero se llevaron a los discípulos, los encarcelaron, los procesaron. Tienes que pagar fianza tú para que así estés libre. Imagínate la injusticia que estaban pasando los discípulos en ese momento. Pero ¿qué debemos entender? Que llegar a las personas influyentes no va a ser fácil. Llegar a las personas que tienen más poder no va a ser, wow, me van a abrazar, va a ser increíble. No, va a haber persecución. Va a ser difícil, pero es necesario perseverar y tener fe para trastornar el mundo de los más influyentes. Incluso ellos defendían, sus leyes, defendían, es que ellos están enseñando algo que va contra el César. A ellos quizás ni les importaba eso, porque Macedonia en ese momento ya ni tenía tanta influencia de Roma. Pero ellos querían defender a capa y espada sus tradiciones. Dice que se llenaron de envidia. Muchas personas religiosas, cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios, se llenan de amargura, se llenan de envidia. Prefiero no escuchar eso, dime otra cosa. Y así cada generación en nuestra vida tiene tesalónicas. Cada generación tiene personas influyentes. Lugares donde esa influencia produce orgullo. Por ejemplo, la universidad. ¿No pasa eso? Los que van a la universidad muchas veces se creen más influyentes que los otros. Se creen que saben más. Y si tu universidad aparece en el ranking un poquito más arriba, mejor aún. ¿No es verdad? Y eso es motivo de orgullo. Eso es motivo de orgullo. No importa qué alumno eres. Tal vez estás en esa universidad y tienes malas notas, pero no, yo soy de esa universidad. ¡Wow! ¿No pasa eso? No importa ni siquiera cómo entraste a la universidad. A veces fue de paracaídas prácticamente. Pero no, yo estudio en esa universidad. No soy cualquier ingeniero. Soy ingeniero de la... Y ahí pones el nombre de tu universidad. ¿No es así? Las universidades muchas veces son como Tesalónica. Personas orgullosas. Empresas. ¿No pasa eso? Wow, no, pero esta empresa, este nombre. Y si tu empresa aparece en la bolsa de valores, wow, tú puedes comprar acciones de mi empresa, dices. Dios mío. Partidos políticos, muchas veces pasa ello. Redes sociales, líderes de opinión, influencers, personas, artistas, personas que creen que, wow, yo tengo el poder, yo tengo el control. Y ¿no es difícil llegar a esas personas? ¿No es difícil poder ayudarlas a entender que necesitan de la palabra de Dios? Pero muchas veces sentimos temor. Sentimos temor de llegar a esas personas. Sentimos temor de qué van a pensar de nosotros. ¿Qué van a pensar esas personas que son exitosas? Esas personas que son influyentes. Pero Pablo nos recuerda que la mayor influencia no debe ser la del mundo.
sino la de Cristo. Amén. Ese es el mensaje que debemos predicar, la influencia de Cristo. No debemos impresionarnos con la influencia de las personas. Quizás alguien tiene 10,000 seguidores. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero Jesús es mucho más poderoso. Amén. Quizás alguien tiene millones de seguidores. ¡Qué bueno! Pero Jesús tiene mucho más poder que esa persona. Amén. Entonces, no tengamos miedo en llegar a los más influyentes. Tengamos fe. Recuerda, cada lugar tiene su pecado. Y el de Tesalónica quizás era el orgullo. Pero Pablo aún así predicó el mensaje. Llegó a ellos porque él sabía que había un gran fruto por venir. Muy bueno. Vamos. Pero fue perseguido. La persecución es inevitable. Va a pasar sí o sí. Con quien sea influyente o con quien no sea influyente. Es verdad. Pero claro, alguien que es más influyente te va a perseguir un poquito más. Porque tiene más poder. Entonces Pablo y Silas tuvieron que irse. Fíjense lo que pasa a continuación, versículo 10. Vamos. Vamos, Waldir. Uy, vamos, versículo 10. Vamos, Waldir. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Entonces, de nuevo, ¿qué hacía Pablo cuando iba a una ciudad? Predicar el mensaje. Era su costumbre, charla bíblica, estudios bíblicos. Era lo normal para Pablo. Esa era su costumbre. Versículo 11. ¿Qué dicen los bereanos? Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. ¿No pasa eso hay veces cuando sales de la capital? ¿Cómo te sientes cuando vas a una provincia? Parece un poquito diferente, ¿no? Parece que la gente parece más humilde, parece más amable, ¿sí? Parece, ¿no? Parece. Algunos dijeron, ahí parece. Pero es inevitable. Hay una diferencia entre la capital y las provincias. Por más que parezca, nadie es bueno al final. La Biblia dice nadie es bueno. Sin embargo, dice que estos bereanos eran de sentimientos más nobles. Pero quizás eran solo sentimientos. Vamos a ver a continuación. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos. Incluso mujeres distinguidas. Nuevamente, fíjate a quiénes Pablo llegaba. Y no pocos hombres. ¡Wow! Entonces, estas personas de Berea no solo tenían sentimientos nobles, sino que examinaron las escrituras todos los días. No basta con tener un buen sentimiento. No basta con que tú parezcas por fuera alguien que está bien. La Biblia dice que ellos examinaron las escrituras y creyeron. Wow. Tu fe no viene por tener un sentimiento noble. Wow. No eres salvo porque tu sentimiento es más humilde, eres más sencillo. Quizás eres sencillo. Quizás usas la misma ropa una y otra vez. Eres simple, no te gusta así, wow, mostrarte. Quizás sí, pero eso no te hace salvo. Ellos examinaron las escrituras y solo después creyeron. Es necesario tener una fe basada en las escrituras. No una fe basada en sentimientos, una fe en lo que me dicen, en lo que no me dicen. Los bereanos tenían ese corazón noble y examinaron las escrituras. Y se convirtieron muchas personas, incluidas mujeres prominentes. ¡Vamos, mujeres! Mujeres influyentes. ¡Eso! ¡Vamos! Mujeres que estaban dispuestas a llevar el evangelio a más personas. Y yo quiero levantar sin duda alguna las charlas bíblicas de mujeres, amén. Es increíble cómo
La mamita Isabel y las mujeres guerreras del norte predican el evangelio. La mamita Rosita y las mujeres de fe predican el evangelio en el sur. Amén. En las veredas del norte, en las veredas del sur. No en las veredas, en las veredas. Amén. Y ahora también las mujeres del norte, ¿cómo se llama? A las hadas del norte. Amén. Yo leí eso, a las hadas del norte, algo así, o hadas, no sé. Amén. Y es increíble, que es un nombre turco, mucha novela turca. Pero aún así, es increíble ver a ellas teniendo estudios bíblicos con hombres. Imagínate eso, que ellas pueden ayudar también a otros hombres a conocer la palabra de Dios. Pero eso no quita la responsabilidad de los hombres. Eso más bien debería llamarte a poder servir más. ¿Cuándo va a haber una charla bíblica de hombres? ¿Cuándo va a haber una charla bíblica? Y no de cualquier hombre, de hombres prominentes, de hombres distinguidos. Imagínate eso, hombres con corbata quizás todos. ¡Wow! A mí me inspiró como un viernes, hace 2 semanas, los hombres de la charla bíblica de Siloé en PUC, ellos, las hermanas por varios motivos no pudieron participar y solo estaban ellos. Creo que eran 4 hombres. 4. Y los 4 tuvieron 5 invitados en la charla bíblica. Fue la primera charla bíblica de hombres, amén. Y pasó de ser Siloé a ser Silomén. Amén. Amén. Los bereanos recibieron el mensaje, parecían gente chévere, pero fíjate lo que pasa a continuación, versículo 13. ¡Vamos! Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, se alegraron. Dijeron, wow, esos bereanos son unos tontos, están creyendo en cosas raras. Entonces espero que estés leyendo la Biblia, amén. Examina las escrituras, no solo escuches a la gente, por más que diga que es un milagroso, es un apóstol, no escuches a la gente, escucha la palabra de Dios, amén. Por eso haz tus anotaciones, anota la prédica. Anota cuando estudias la Biblia. ¿Para qué? Para que tu fe esté basada en la palabra de Dios. Todos los de Tesalónica se enteraron y ¿qué hicieron? Fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. ¡Wow! Si había alguien comprometido con persecución, eran los tesalonicenses. Versículo 14. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les sea posible. Segundo punto. Fe para trastornar el mundo de los sometidos. ¿Qué tenía que ver Tesalónica con Berea? ¿Qué tenían que hacer los tesalonicenses en Berea? Estas personas se creían tan importantes que fueron hasta Berea, fueron a otra ciudad a prohibirles a los bereanos escuchar el mensaje de Dios. Y quizás los bereanos, en su sentimiento más noble, en su carácter más sencillo, se dejaban someter por los tesalonicenses. ¿Por qué los tesalonicenses fueron? Porque quizás ellos ya hacían eso antes. ¿Esos bereanos? Claro que nosotros influenciamos a los bereanos. ¿No pasa eso muchas veces con la capital? Sí. La capital se cree mejor que una provincia. ¿Qué me va a enseñar alguien de provincia? ¿No se piensa eso? Yo voy a enseñar a esos. Yo les voy a decir qué deben hacer. Yo les voy a decir en qué deben creer. Y quizás los bereanos eran sometidos por los tesalonicenses.
Por eso los tesalonicenses se sintieron en el derecho de ir hasta Berea y decirle a los bereanos: ustedes no van a escuchar la palabra de Dios. Y eso pasa infelizmente con muchas personas que tienen hasta un corazón abierto, pero son presionadas de forma externa a no escuchar la palabra de Dios. Y de nuevo, un corazón abierto no te hace salvo. Un corazón de querer escuchar la palabra de Dios no te hace salvo. Y muchos sufren presiones externas para no escuchar la palabra de Dios. Pero los de Tesalónica eran comprometidos en la persecución. Viajaron aproximadamente 80 kilómetros para impedirle a los bereanos de escuchar la palabra de Dios. Yo no sé cómo viajar, en ese tiempo era camello, ¿no? Pero yo no sé en cuánto tiempo un camello demoraba para llegar a 80 kilómetros. Eso da más o menos la distancia de Lima hasta Huaral. Entonces yo ahorita abrí el Maps, no ahorita, un momento antes, abrí el Maps y da 85 kilómetros hasta Huaral de aquí. En carro. Imagínate en scooter. No llegas, ¿no? Imagínate a pie, corriendo. No, ni Freddy, que hizo una maratón de 40 kilómetros. ¿Cuánto demoraste, Freddy? 4 horas. Imagínate hacer 8 horas corriendo. Solo para perseguir, solo para decir: tú no vas a escuchar esto. Tú no vas a estudiar la Biblia, no te vas a bautizar. ¿Qué es eso? Los tesalonicenses estaban comprometidos en la persecución. Y eso es lo que debemos recordar. Las personas siempre están comprometidas con algo. Dile a un hombre: domingo, pichanga, al otro extremo de la ciudad. Amén, tengo examen, tengo trabajos, pero sí llego. ¿No es así? Dile a alguien: te invito a comer en el restaurante en Central. Pero Central queda en Miraflores, yo vivo en Lurigancho. No, pero sí llego, claro que llego. Si tú pagas, claro, llego. Uf. Ah, pero esta tarde, no importa, yo tomo, no sé, un Uber, tomo algo, pero sí llego. Pero cuando se trata del servicio, muy lejos. Wow, Miraflores, Dios. Pero cuando se trata de un estudio bíblico, no, pero es muy tarde, ya estoy cansado. A mí me inspira el corazón de nuestra hermana María Beatriz, amén. María Beatriz literalmente viaja a más de 80 kilómetros para venir al servicio. Y nunca la escuché quejándose. Nunca la escuché diciendo: wow, pero mira, Miraflores, qué horrible, Huaral es más bonito. No, nunca la escuché decir eso. A pesar que ella trabaja, a pesar que ella tiene su negocio en Huaral, ella decide priorizar a Dios. Pero a veces nos quejamos de 40 minutos. A veces nos quejamos no de 80 kilómetros, de 8 kilómetros. Pero ¿quién está dispuesto a viajar 80 kilómetros para hacer un estudio bíblico? ¿Quién está dispuesto a viajar más de 80 kilómetros para estar en una charla bíblica? Me inspira el corazón de María Beatriz, me inspira el corazón de Rafael, nuestro querido hermano Rafa. La verdad, Rafa y Moisés, ¿no? O sea, siempre están juntos. Pero ellos vienen desde el norte y siempre llegan temprano. Es verdad, es verdad. Siempre llegan antes que los otros. Es verdad. Pero a veces vivimos más cerca y llegamos más tarde. Y Rafael ni siquiera puede venir solo por sí solo. Él necesita ayuda, pero aún así él da todo su corazón y está aquí. Ese realmente es un compromiso. Ese es un compromiso para servir a Dios. Y no te olvides, las personas siempre van a tener compromiso en algo.
Van a tener compromiso en su carrera, van a tener compromiso en su universidad, van a tener compromiso con fútbol, van a tener compromiso para hacer otras cosas, pero necesitamos tener compromiso con Dios. A estos tesalonicenses no les bastó con contratar maleantes callejeros, sino que fueron a otra ciudad a continuar con la persecución. ¿Qué haces y en qué no escatimas esfuerzos para poder servir a Dios? Vamos. Eso revela una realidad, que muchas personas quieren conocer a Dios. Estos bereanos querían conocer a Dios, pero los tesalonicenses les estaban impidiendo. Entonces, muchos quieren conocer a Dios, pero viven bajo la presión familiar. Sí. ¿No es verdad? Incluso padres salen de su casa para perseguir a sus hijos. Ya pasó eso. Hay un chico en la Universidad del Pacífico que estaba estudiando la Biblia y no sé cómo su mamá consiguió mi número, no sé cómo estaba al frente de mi casa. Esa señora vivía en el norte, no sé, creo que por Puente Piedra o algo así. Pero ella fue hasta Pueblo Libre solo para decirme que su hijo no va a estudiar la Biblia. Imagínate eso. De verdad. Y quizás pasa eso en tu vida. Tú tienes presión familiar. Sí. Quizás alguien no va a viajar de un distrito a otro, va a viajar de otra ciudad para impedirte de escuchar la palabra de Dios. Wow, predica. Otros sufren presión cultural. No, pero en otros países es así. En otros países el LGBT es normal. No, aquí, pero debe ser normal. Y por esa presión cultural, porque, wow, potencias del mundo dicen que eso es normal, comenzamos a normalizar cosas que no son normales. Es verdad. Entonces, a mí me inspiró la charla bíblica de este jueves en la universidad, porque justo en ese momento estaba la marcha LGBT. Sí. Y fue literalmente una guerra espiritual. La charla bíblica y al costado la marcha LGBT. Y ellos comenzaron a hacer mucha bulla. Mucha bulla. No se escuchaba el mensaje. Es literalmente lo que el mundo quiere hacer. Quiere hacer bulla, quiere hacer alboroto para que las personas no escuchen el mensaje de Dios. Pero aún así, los chicos perseveraron. Iván gritó más fuerte que nunca. Tú lo ves a Iván gritando aquí, él gritó más fuerte. Vamos, Iván. Y continuó predicando el mensaje. La charla no paró. Eso. Muchas personas escucharon el mensaje, decidieron a estudiar la Biblia. Sí. Lo mismo pasó algunas horas más tarde, mientras había un concierto de marcha de LGBT, un concierto, literalmente dentro de la universidad, un concierto LGBT, había otra charla bíblica. Y muchas personas fueron a la charla bíblica. Pero wow, si nosotros queremos hacer un concierto para cantar las músicas del reino, ¿tú crees que van a dejar? No, claro, canta. No, infelizmente el mundo normaliza lo que no es normal. Pero la cruz de Cristo no puede ser escuchada. Y nos sometemos. Pero necesitamos trastornar ese mundo de los sometidos. Necesitamos trastornar ese mundo de los que son presionados de forma externa para que tengan fe y crean en la palabra de Dios. Muy bueno. Muchos sufren presión religiosa. Muchos sufren presión académica. Muchos sufren presión social, los amigos. U otros sufren presión espiritual. Pero como discípulos nosotros necesitamos darles fe a esas personas que es posible escuchar el mensaje y tomar una decisión radical. Muy bueno. Existe una presión religiosa. Muchos quizás aquí alguna vez se han bautizado por presión. Wow. Muchos, no pasa eso en colegios, no puedes estudiar en este colegio si no eres bautizado de esa forma. Dime si eso no es presión. Tú ya tienes tantos años, tú ya deberías bautizarte. Y solo te bautizan sin siquiera saber por qué te bautizaste.
¿No ese es el mundo religioso? Las personas sufren presión religiosa, pero nosotros necesitamos continuar predicando la palabra de Dios. Hay corazones abiertos. Sí. Hay personas que tienen sentimientos nobles, pero están sufriendo presión externa para no escuchar la palabra de Dios. Pero necesitamos darles valentía para que tomen una decisión. Es importante tener fe para tomar decisiones radicales. Eso es lo que dice Santiago. Fíjense conmigo en Santiago 1, versículo 5. Pero para ayudar a esas personas, ¿qué necesitas? Necesitas fe y necesitas algo más. Santiago 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero, hay un pero. Pide sabiduría, pero que pida con fe. Sí. Sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¡Wow! ¿Sabes qué necesitas para ayudar a las personas? Necesitas fe, pero necesitas sabiduría. Hay veces queremos tratar a todos como si fueran tesalonicenses, Sí. pero no todos son tesalonicenses. Hay algunos que son bereanos, pero a veces queremos tratar a todos como si fuesen bereanos. Pero hay algunos que son tesalonicenses, son muy orgullosos. Sí. Y Pablo sabía diferenciar. Este es más orgulloso, hay que discutir con él. Hay que estar frecuentemente. Estos son más nobles. Estos están escuchando, pero tal vez se pueden someter a la presión externa. Wow. Pablo tenía sabiduría, porque ¿a quién se la pedía? A Dios. Sí. Pero ¿cómo hay que pedir sabiduría? Con fe. Porque si pides con fe, la Biblia dice que eres indeciso e inconstante en todo lo que haces. Ser indeciso e inconstante no debe ser la marca de un discípulo de Jesús. ¿Cómo te sientes cuando alguien te dice, sí, yo quiero ser discípulo, y al otro día, no, no quiero ser discípulo? Y al otro día, sí, yo quiero ser discípulo, y al otro día, no, no quiero ser discípulo. Wow. Esa persona tiene un nombre, es indecisa e inconstante en todo lo que hace. Y eso pasa con personas que están estudiando la Biblia. Sí, yo quiero ser discípulo, pero me da miedo algo. Yo quiero bautizarme, pero tengo miedo de eso. Y al otro día, no, yo sí quiero bautizarme. Y al otro día, no, no quiero bautizarme. ¿No pasa eso? ¿Cómo te sientes con alguien que es inconstante e indeciso? ¿Cómo ayudar a esa persona? Wow. Es difícil. Pero a veces como discípulos somos así. Predica. Sabemos las decisiones que debemos tomar y hasta ahora no las tomamos. Predica. No estoy hablando solo para los que estudian la Biblia. Claro, los que están estudiando la Biblia, si estás estudiando la Biblia, toma la decisión de ser un discípulo de Jesús, Sí. porque esa es la mejor decisión de la vida. Exacto. Pero no estés en un vaivén. No estés en un día, no, sí quiero bautizarme, no, no quiero bautizarme, sí quiero, pero no, me da miedo. Cuando haces eso, la Biblia dice que eres inconstante, eres indeciso en todo lo que haces. Y es triste la vida de alguien que es inconstante e indeciso. Porque la Biblia dice, no recibirá cosa alguna del Señor. Y quizás has conseguido cosas con tu inconstancia, quizás has conseguido cosas con tu indecisión, pero son cosas tuyas, no cosas que el Dios te ha dado. Y por eso te aleja cada vez más de Dios. Pero ¿sabes cuál es la raíz de la inconstancia? ¿Cuál es la raíz de la indecisión? El propio Santiago lo dice. Santiago 4, versículo 8. Santiago 4, versículo 8.
Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Y ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿A quién se le llama purificar el corazón? ¿A quien tiene el corazón puro o impuro? ¿Cuál es la raíz de la inconstancia? ¿Cuál es la raíz de la indecisión, la impureza? Hay veces ponemos la raíz de nuestra inconstancia, de nuestra indecisión, en las emociones, en las heridas del pasado. No, es que ya ha pasado esto, no, es que me siento así, y un día estás animado y al otro día no estás animado, y se nota claramente. Sí. Un día alguien te puede ayudar, un día alguien, wow, gracias por tus palabras, y al otro día, wow, qué horrible, no me siento bien, y eres inconstante, eres indeciso, pero no porque alguien no te ayuda, sino por tu propia impureza. Wow. Predica. Y por eso no tomas decisiones. Por eso alguien te tiene que arrastrar. O dependes de la decisión de otros. Dependes de que alguien te diga. Cuando él me diga, recién lo voy a hacer. Y lo peor, lo haces solo porque alguien te dijo. Sí. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque me dijeron que venga. ¡Wow! ¡Qué horrible ese corazón! Wow, sí. ¿Por qué estás orando? Porque me dijeron que era el desafío. Wow. No es sobre Dios, es sobre el desafío. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás estudiando la Biblia? Es que me dijeron que tengo que tener un estudio bíblico. Wow. Eres inconstante e indeciso. O hay veces hasta quieres algo, pero te da miedo. Te da miedo decirlo. Te da miedo ser honesto. Yo quiero eso. Y dices un día quiero, y al otro día no quiero. Y al otro día quiero, y al otro día no quiero. Quiero servir aquí, no quiero servir. Y eres tan indeciso que, Dios mío, ¿qué quieres de tu vida? Pero ¿qué te hace así? La impureza. La impureza de tu corazón. La raíz de la indecisión, la raíz de la inconstancia es la impureza. Solo vas a poder ser una persona decidida cuando purifiques tu corazón. Vamos, predica. Es necesario tomar decisiones radicales. Sí. Porque muchas veces estamos animados y otros días no. Muchas veces decimos que queremos algo y al otro día no. Yo quiero ser discípulo, yo quiero estar comprometido, pero al otro día no vas a la charla bíblica. No basta con que digas que quieres o con que digas que no quieres. Necesitas tomar una decisión radical. Pero para tomar una decisión radical, purifica tu corazón. Una vez que purifiques tu corazón, pide a Dios sabiduría, pero hazlo con fe. Y cuando tú recibes fe, puedes ayudar a otras personas. Puedes ayudar a bereanos. Puedes ayudar a tesalonicenses que dan miedo. Personas influyentes que quizás te intimidan. Pero ¿por qué Pablo tenía esa convicción? ¿Por qué él quería llegar primero a Tesalónica? ¿Por qué él quería llegar a esas mujeres prominentes, a esas mujeres distinguidas, a esos hombres que tenían más importancia en ese momento? Primera Tesalonicenses 1, versículo 8. Primera Tesalonicenses 1, versículo 8. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Mira el corazón de estos tesalonicenses. Había los que perseguían, claro que había los que perseguían. Eran comprometidos con la persecución, eran comprometidos, sí. Pero también estaban los tesalonicenses que se comprometieron con el Evangelio. A tal punto los tesalonicenses se convirtieron y se comprometieron con el Evangelio que ellos evangelizaron Macedonia. No solo Macedonia, evangelizaron Acaya. A tal punto que Pablo dijo, yo ni siquiera necesito decir nada. Ustedes ya predicaron todo. ¿No es increíble eso? ¿No es increíble que tú evangelices a alguien? Imagínate
evangelizas a alguien influyente de otra universidad. Y ya no necesitas ir a esa universidad porque esa persona ya comenzó una charla bíblica ahí. Evangelizas a alguien influyente en la uni. Vamos. Y en la uni comienza una charla bíblica. Y tú ya no tienes que ir ahí, sino te quedas en tu universidad, continúas predicando. Y esa es la visión que Dios tiene para Lima. Sí. Lima es la ciudad más influyente del Perú. No tengas duda de eso. Lima es la ciudad quizás más importante por su influencia que caracteriza a toda la región del Perú. Sí. Y por eso nosotros necesitamos ser esos tesalonicenses que van a evangelizar su país, amén. Sí. Que van a evangelizar otras ciudades. Vamos. Y después, cuando vayamos a los tesalonicenses de Trujillo, Eso. los de Trujillo van a evangelizar todo el norte del Perú. Wow. Los de Trujillo van a llegar a Chiclayo. Los de Trujillo van a llegar a Piura. Los tesalonicenses de Trujillo van a llegar a la selva. Y después necesitamos, a Cajamarca, amén, necesitamos llegar a los tesalonicenses del sur. Llegar a Arequipa. Y los tesalonicenses de Arequipa, ¿sabes qué van a hacer? Van a evangelizar Puno. Los tesalonicenses de Arequipa van a evangelizar Cusco, amén. Los tesalonicenses de Arequipa van a evangelizar todo el sur del Perú. Y tú vas a seguir predicando aquí en Lima. Vas a ayudar a otros. O quizás tú eres uno de esos tesalonicenses que va a ir allá, amén, que va a predicar el mensaje. Comprometámonos con el Evangelio. Increíble. Cuando nos comprometemos con el Evangelio, no tenemos miedo a las personas. Cuando nos comprometemos con el Evangelio, entendemos que el mundo está de cabeza abajo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. El mundo está con Cristo abajo. Wow. Y nosotros como discípulos hemos venido a poner a la cabeza donde le corresponde, amén. Hemos venido a poner la cabeza arriba. Hemos venido a poner las patas abajo. Sí. Esos somos los discípulos que hemos venido a poner el mundo de cabeza abajo y para Dios sea la gloria. Amén.